Bien, ¿estamos todos? Entonces, hemos encontrado el centro instantáneo 1,3 y 2,4. De la misma manera que dijimos el carácter que tenía el 1,2, el 2,3 y el 3,4 y el 1,4, que el 1,2 y el 1,4 eran centros instantáneos de velocidad cero, es decir, también llamados polos. ¿Por qué? Porque uno de los eslabones a los cuales pertenece ese centro es el bastidor. En cambio, el 2,3 y el 3,4 son centros instantáneos de velocidad porque los dos eslabones a los cuales pertenece ese centro instantáneo son eslabones que se mueven y tienen una velocidad. ¿Cuál es la velocidad de este centro instantáneo? Y sería el que tiene porque está sobre este eslabón, ¿sí? Y este eslabón se está moviendo con una determinada velocidad angular omega, y este punto se encuentra a una cierta distancia de su centro de rotación, que sería la longitud de esta barra o eslabón. Por lo tanto, el producto escalar del omega por el radio me va a dar una velocidad que va a estar aplicada en este punto, como ya lo hemos visto. ¿Sí? ¿Y qué dirección va a tener? Y la que da la misma ecuación, pero con carácter vectorial, que es el producto vectorial de omega por el radio, que me daría un vector que sería perpendicular al radio, y tendría el sentido que indica omega. Si omega va antihorario, el vector va hacia la derecha, y si el sentido de rotación es horario, el vector va hacia nuestra... Ay, dije mal, perdón. Si es antihorario, el vector va hacia la izquierda, y si el sentido es horario, será hacia la derecha. Bien. Entonces, analicemos nuestros nuevos centros instantáneos, los llamados virtuales. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué carácter tiene el 1,3? ¿Es un centro instantáneo de velocidad cero o es uno de velocidad? Lo mismo con el 2,4. ¿Es de velocidad cero o de velocidad? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, o lo vamos a sacar en función de todo lo que hemos dicho antes. Entonces, el centro instantáneo 1,3, ¿a quién pertenece? Y pertenece al eslabón 1 y al eslabón 3. Ahora, si pertenece al eslabón 1, ¿qué velocidad puede tener este centro instantáneo? Y 0, porque es un punto que pertenece al bastidor. Por lo tanto, tendrá velocidad 0. ¿Sí? Ahora, también este punto pertenece a un eslabón que se está moviendo, que es el 3. ¿Sí? ¿Cómo se mueve el 3 realmente? ¿Cuál es el movimiento que tiene 3 como parte de este mecanismo de cuadrilátero articulado? Es básicamente el eslabón complicado del mecanismo. ¿Por qué? Porque tiene el movimiento de rototraslación. Tiene movimiento plano general, ¿sí? O movimiento complejo. No movimiento puro como lo tienen los dos, o el balancín o la manivela, que es movimiento puro de rotación. Cualquier punto de este eslabón se mueve a la vez que trasladándose, rotando. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos ubicamos en este punto, nos paramos en este punto, según lo que nos está diciendo el centro instantáneo, es un centro que está quieto ahí. Por lo tanto, es un punto desde el cual yo voy a ver que este eslabón solo rota. ¿Por qué? Porque este punto forma parte de lo que sería el polo de este cuerpo. Es ese punto que obtuvimos anteriormente cuando estuvimos viendo mecánica racional,
ese punto que pertenece tanto al sistema de referencia que está quieto y a este cuerpo. Por lo tanto, es el punto respecto del cual el eslabón 3 solo rota, solo tiene movimiento de rotación. Si yo me salgo de este punto, y bueno, no va a pasar eso. Voy a ver que este eslabón está roto trasladándose. Pero si me ubico acá, veo que este eslabón 3 solamente rota. Y eso es lo bueno de esta aplicación, para poder encontrar las velocidades de los diferentes puntos que pertenecen a este eslabón. Ahora, si nos venimos a este centro instantáneo, ¿a quién pertenece este centro instantáneo? Y pertenece a 2 y a 4. Entonces, 2 y 4 son eslabones que se están moviendo. Por lo tanto, este centro instantáneo es un centro instantáneo de velocidad. Es decir, este punto tiene velocidad. En ese punto, nosotros podemos determinar un vector con una determinada dirección y un determinado módulo que indica la velocidad de este punto común al eslabón 2 y al eslabón 4. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a eso aplicado en un minuto más. Entonces, ¿cómo lo ven a esto? Porque les cuesta mucho ver que este punto 2, 4 es un punto que pertenece tanto a 2 como a 4. Yo normalmente lo que les indico, así como le hemos dicho anteriormente, este eslabón 3 normalmente lo esquematizamos como una barrita entre el punto A y el punto B, o sea, entre el punto I23 y el punto I34. Pero ahora le hemos dado una forma, y le hemos dado la forma de un triángulo. Y hemos dicho que este punto C también pertenece a este eslabón 3. ¿Sí? De la misma manera, yo podría pensar que este eslabón 2, en vez de tener esta forma de una línea raquítica, o sea, esquemática, ¿sí?, que une estos dos puntos, ese eslabón tiene realmente esta forma triangular, donde el centro instantáneo 1, 2 es el otro vértice de este eslabón que tiene esta forma triangular. Entonces, ¿qué va a pasar con este punto? Y este punto va a rotar respecto de su centro de rotación, que es justamente el centro instantáneo 1, 2, como lo hace el punto I23, ¿sí? De la misma manera que lo hace I23, que está rotando respecto de su centro de rotación, porque pertenece a esta barra 2, o a este segmento que los une. De la misma manera, el punto I24 está unido a 2, ¿sí? Y la distancia que los separa es I24 y 1,2. O sea que este punto, ¿sí?, está a una distancia indicada por este vector, esta línea, que realmente es un vector de posición de este punto respecto a este sistema de referencia. ¿Ah? Entonces, de la misma manera que hemos dicho acá que este vector representa la velocidad de este punto, ¿sí?, como perteneciente a esta barra, yo podría dibujar en este punto un vector que va a ser perpendicular a su radio, que va a ser el radio, y que su sentido va a ser hacia abajo. Porque tiene que respetar el sentido de rotación de omega. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Son dos puntos, el I23 y el I24, que pertenecen al mismo eslabón y que tendrán sus velocidades lineales, ¿sí?, que estarán, sus tamaños, sus módulos van a depender ¿de quién? Del radio, o sea, de la distancia que la separa de su centro de rotación. Por lo tanto, este vector seguro va a ser más grande que este vector. El omega de ambas va a ser el mismo. Bueno, todo lo dicho para
I2, 4 como perteneciente a 2 es válido como perteneciente a 4. O sea que yo voy a considerar ahora que el 2, 4 es como el extremo de este triángulo más grande, donde este punto también pertenece a este eslabón y rota con ese eslabón. ¿Respecto de quién ahora? Y de este punto. Entonces, mi radio va a ser desde I1, 4 hasta I2, 4. Esto es importante, ya lo vamos a ver de vuelta, porque de esta manera vamos a determinar velocidades. Bien. Esto está relacionado con el cuadrilátero articulado. Ahora vamos a ver el caso del mecanismo de manivela biela-corredera, que es prácticamente lo mismo, pero tiene una pequeña, no le voy a decir dificultad, sino una pequeña diferencia, ¿sí? Entonces, de la misma manera, sabemos que esto sigue siendo un cuadrilátero articulado, ¿sí? Pero con la particularidad que el eslabón balancín se había transformado en un eslabón corredera. ¿Por qué? Porque el centro instantáneo 1,4, vuelvo un cachito para atrás, el 1,4, ¿qué pasó? Y como yo hice a este eslabón tan largo que lo llevé a ser infinitamente largo, este punto se fue al infinito. ¿Sí? Eso lo vimos en las clases anteriores, se fue al infinito. Entonces el centro instantáneo 1,4 es un punto que está en el infinito. ¿En qué dirección se fue al infinito? Y se fue en la dirección perpendicular a la dirección de movimiento de la corredera. Porque acuérdense que esta dirección en la que se mueve la corredera y que es una línea recta, era una línea curva. Si el centro instantáneo estuviera en el finito, o sea, un punto que estuviera por acá, este valor no sería infinito, sino finito. Y la trayectoria que seguiría el punto 4 es una trayectoria que sería curva. Donde, ¿quién es este? Este es el radio de curvatura de la curva en ese punto. ¿Sí? ¿Y que es perpendicular a quién? A la tangente, a la trayectoria que representa la velocidad. Por lo tanto, si yo conozco la dirección en la que se mueve la corredera, esa es la dirección que representa la velocidad. Y el radio siempre es perpendicular a la velocidad. Por eso yo me voy al infinito en la dirección perpendicular a la dirección en que se mueve la corredera. Bien. Esa era, entender esto ya entendimos todo, porque sigue lo demás sigue de la misma manera que hemos explicado para el cuadrilátero articulado. Es decir, tenemos un manivela biela corredera que está conformado por esta manivela, este acoplador y esta corredera que sigue esta guía. ¿Sí? Este cuerpo está obligado a seguir esta dirección. Entonces vamos a tener el centro instantáneo 1, 2, entre 1 y 2, el centro instantáneo 2, 3, entre 2 y 3, el 3, 4, entre el 3 y el 4, ¿sí? Que sería, este es el 4 y este es el 3, y ahora el centro instantáneo 1, 4, que todos piensan que puede ser algún punto de acá, pero por todo lo dicho, todo lo dicho anteriormente, el centro instantáneo entre 1 y 4 se encuentra en el infinito. Porque este cuerpo, acuérdense, yo lo definí en la clase anterior, esta traslación de este cuerpo es como si estuviese haciendo una rotación respecto a un punto que se encuentra en el infinito. Entonces, no vemos más, está todo dicho. Entonces, de la misma manera podemos formar el grafo
el grafo lineal que representa todas las combinaciones y donde hemos colocado al eslabón 1, 2, 3 y 4, hemos indicado los centros instantáneos conocidos, que son el 1, 2, el 2, 3, el 3, 4 y el 1, 4. Aunque está en el infinito, yo sé que está en el infinito, así que lo conozco. Por lo tanto, nos queda encontrar los centros instantáneos virtuales, que van a ser el 1, 3, como siempre, y el 2, 4. La cosa está aquí en cómo tengo que hacer los trazados para encontrar justamente el 1, 3 y el 2, 4. Bien, acá tenemos el primer proceso, que es encontrar el 1, 3. No voy a repetir todo lo que he dicho, ya, es lo mismo. Entonces, el 1, 3 es parte de dos ternas, la 1, 2, 3 y la 1, 4, 3. Cada terna representa una línea recta, según Aaron Hall Kennedy. Entonces, si miro esta primer terna, yo podría trazar esta línea que está acá, porque conozco el 1, 2 y el 2, 3. Y entonces el 1, 3 tiene que estar sobre esta línea. Y si trazo la otra terna, yo voy a trazar otra línea que está representada por el 1, 4, 3, 4. La cosa está acá, ¿cómo trazo esta línea? 1, 4, 3, 4. Y bueno, como yo sé que la dirección del desplazamiento o hacia la cual yo me voy al infinito es la dirección que es perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Entonces yo tendré que trazar una línea con esa dirección pasando por 3, 4 y estoy uniendo entonces el punto 1, 4 en el infinito con el punto 3, 4. ¿Sí? Y sobre ese punto, sobre esa dirección, deberá encontrarse el 1, 3. Donde se intersecten esas dos líneas, ahí estará nuestro 1, 3. Y para el caso del 2, 4, va a ser exactamente lo mismo. Tendremos la terna 2, 3, 4 por un lado, y la terna 4, 1, 2 por el otro. Y haremos el mismo trazado, en donde primeramente vamos a trazar, más sencillo, el 2, 3, 3, 4, 2, 4, donde conozco 2, 3 y 3, 4. 2, 3 es este, 3, 4 es este, por lo tanto, la línea a trazar sería básicamente la del acoplador, ¿sí? Y ahora tengo que trazar la línea 1, 2, 1, 4. El punto 1, 2 es este que está acá. El 1, 4 está en el infinito. Entonces yo tengo que unir el 1, 4 que está en el infinito con el 1, 2. ¿Cómo los uno? Y teniendo en cuenta que yo me fui al infinito según esta dirección. Entonces, ¿cómo vendré desde el infinito con la dirección? Y en forma paralela. Entonces, trazando por 1, 2 una paralela a la dirección de la normal al movimiento de la corredera, ¿sí? Donde se intersecte con la línea anteriormente trazada, ahí estará nuestro centro instantáneo 2, 4. ¿Por qué tienen que ser paralelas estas dos líneas? Y porque dos líneas que son paralelas se cortan en el infinito, básicamente. Bien, espero no hablar de más, yo creo que debieran saberlo, pero hay veces que no, que hay gente que no lo sabe. Bien, entonces, con todo lo dicho hasta el momento, lo que hemos logrado es aplicar el concepto de centro instantáneo, ¿sí? Determinar los centros instantáneos virtuales para tener todos los centros instantáneos que le corresponden a un eslabonamiento de 4 eslabones, sea este un cuadrilátero articulado, como este, o sea un mecanismo de manivela biela corredera, como este. Bien, una vez que hemos logrado encontrar, bien, algo que no dije,
de la misma manera que dijimos para el cuadrilátero articulado, este punto, que es el centro instantáneo 1,3, su carácter va a ser, o su característica va a ser un centro instantáneo de velocidad cero, o polo, de rotación. ¿Por qué? Y porque pertenece al eslabón 1, y por pertenecer al eslabón 1 tiene velocidad cero. Por lo tanto, se convierte en el centro de rotación ¿de quién? Del eslabón 3. Es decir, este eslabón, mirado desde este punto, es un eslabón que solamente rota. ¿Es verdad eso? No es verdad, porque el eslabón 3 está realmente moviéndose con movimiento de rototraslación, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos en este punto y lo miramos, este eslabón hace una rotación pura. ¿Qué pasa? Ya sea en este mecanismo o en el cuadrilátero articulado, cuando este eslabón pasa a otra posición, ¿sí? Que este centro instantáneo va a cambiar su posición en el plano, ¿sí? Y así sucesivamente para las 180 posiciones o 360 posiciones que pueda ocupar este eslabón al girar 360 grados, acá van a aparecer 180 puntos o 360 puntos, ¿sí? Que van a conformar una línea cerrada que se llama centrodo, y que es el lugar geométrico de todos los puntos que son centros de rotación de esta barra, para todas las posiciones que pueda ocupar este eslabonamiento, cuando esta barra gira una vuelta completa. Bien. Bien. Esto tiene que ver con la aplicación del concepto de los centros instantáneos para la determinación de velocidades en los mecanismos. Esto es aplicable básicamente para el cuadrilátero articulado y para el manivela biela corredera. Para el manivela corredera no tenemos aplicación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver para el caso del cuadrilátero articulado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar? Bueno, vimos que el número de centros instantáneos serán 6 y que básicamente nosotros vamos a poder determinar los centros de la misma manera que lo hemos hecho. Supongamos que tenemos ya determinados todos los centros instantáneos, hemos encontrado el 1,3 y el 2,4. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar todo esto a determinar las velocidades. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es, ingeniero Manuel Galdeano, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, no. Bueno, ya me va a contestar. Lo que vamos a aplicar es justamente... Disculpe, ingeniero, dígame. Sí, disculpe. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan, no me sale específicamente, pero más de 10 minutos seguro. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a aplicar el concepto de centro instantáneo, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que nos decía este concepto? Y que los centros instantáneos son puntos que, perteneciendo a dos cuerpos, tienen la misma velocidad. Es el caso de las diferentes juntas de un mecanismo. Si este punto, como perteneciente a este eslabón, tuviese una velocidad diferente a este punto como perteneciente a este eslabón, eso significa que esta junta se rompió. ¿Sí? Ahora, si están unidas los dos eslabones a través de la junta, este punto tiene que tener la misma velocidad para ambos eslabones. Ese es básicamente el concepto con el cual nosotros vamos a determinar las velocidades a lo largo de este eslabón. Conocido qué cosa y la velocidad de uno de los eslabones, porque yo no podré solucionar
o analizar el comportamiento de este mecanismo si no conozco algún dato. Eso viene de la mano, ¿sí? Como ya se los dije anteriormente, del concepto de grados de libertad. ¿Qué es lo que nos decían los grados de libertad? Que era el número no escucho nada, de variables que debía conocer de un eslabón, si este mecanismo tenía un grado de libertad como el cuadrilátero. Entonces, si tiene un grado de libertad, quiere decir que debo conocer todos los datos de un eslabón, es decir, su ángulo, su velocidad angular, su aceleración angular. ¿Para qué? Para que pueda conocer todos esos datos en el resto de los eslabones del mecanismo. También significaba que yo necesitaba un solo motor, por supuesto será el que mueva el eslabón 2, para que todos los demás se muevan y yo pueda controlar el movimiento deseado. Bien. Estos son conceptos básicos y que son los que realmente forman los criterios y lo que realmente ustedes tienen que saber. ¿Ah? Bien. Volvamos al concepto de centro instantáneo. Entonces, en este punto, este eslabón 2 y este eslabón 3 tendrán la misma velocidad. Esto nos permite, básicamente, esto es lo que estoy diciendo acá. El eslabón 2 va a tener una velocidad B sub A que va a estar dada por el omega de esta valla multiplicada por el radio, o sea, la distancia que separa al punto A de su centro de rotación. Es la distancia entonces que hay entre el centro instantáneo 1,2 y el 2,3, básicamente, eso. Entonces, esta es la velocidad del punto A como perteneciente al eslabón 2. Y por otro lado, este punto A también pertenece al eslabón 3. Por lo tanto, su velocidad será la de la velocidad que tiene este punto con este punto como perteneciente a este eslabón, que será un determinado omega 3, que le vamos a llamar, y una determinada distancia. ¿Cuál es esa distancia? Y según lo que está escrito acá, es la distancia que está indicada entre el punto 1,3 y el 2,3, es decir, entre este punto, que es el punto A, ¿y quién? Y su centro de rotación, que es el centro instantáneo 1,3. Porque todos estos eslabones, o sea, este eslabón, todos los puntos de este eslabón, todos los puntos, el que ustedes se imaginen que esté contenido en este eslabón, están rotando respecto de este punto. Si yo estoy considerando el A de este eslabón, por lo tanto, la distancia que lo separa de su centro de rotación será esta línea que está acá. ¿Bien? Por eso está escrito aquí que B sub A será omega 3 por R de 1,3 y 2,3, como la velocidad del punto A perteneciente al eslabón 3. ¿Sí? Y yo puedo escribir esta igualdad, básicamente. Igualar esta ecuación con esta ecuación. De donde puedo despejar omega 3, ¿sí? Que es la velocidad angular de esta valla, que no era conocida por mí, o por nosotros, en función del omega 2, que es conocido, de la distancia R1,2,2,3, que es conocida, y de esta otra distancia, que sería la distancia que hay entre este punto y este punto, que es una distancia que yo puedo calcular. ¿Por qué? Porque para poder determinar o analizar cinemáticamente un mecanismo, o sea, encontrar su velocidad y su aceleración, previamente deberé conocer todos los ángulos, o sea, ustedes van a saber toda la geometría del mecanismo, es decir, qué longitud tiene esta valla, qué longitud tiene esta, o sea, las longitudes de todas las barras y las posiciones de cada una de las barras respecto de los ejes del
del sistema de referencia. Entonces, voy a conocer este ángulo, voy a conocer el ángulo de este eslabón respecto de la horizontal, voy a conocer este ángulo respecto de la horizontal, voy a poder conocer este ángulo de este eje horizontal, que como vemos, como es la misma línea, el ángulo que forma este segmento respecto a la horizontal es el mismo θ2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aplicando el teorema del seno, del coseno, nosotros vamos a poder determinar cuál es esta distancia que hay de acá hasta acá. Y de esa manera encontrar el valor de omega 3. Otra cosa que debieran analizar, como este punto tiene la misma velocidad como perteneciente a esta barra como a esta barra, esta velocidad es perpendicular a los dos radios, o sea, al radio correspondiente al eslabón 2 y al radio correspondiente al eslabón 3, que es esta distancia. O sea, esta velocidad tiene que ser perpendicular a los dos radios correspondientes. O sea, a este radio y a ese radio. Bien, una vez que conocí omega 3, ¿sí? Ahora me voy al punto 3,4. ¿Y para qué? Para poder conocer la velocidad de salida omega 4. ¿Sí? Y en este punto aplicaremos también el mismo concepto. En este punto la velocidad de este punto como perteneciente a este eslabón será la misma que la de este punto como perteneciente a este eslabón. Entonces por eso hemos escrito la velocidad del punto B como perteneciente al eslabón 3 será omega 3 por una determinada distancia, que será ¿cuál? La distancia que separa al punto 3 de su centro de rotación, que es el 1,3. Por lo tanto será esta distancia que está de acá hasta acá. Y la velocidad del mismo punto, pero como perteneciente al eslabón 4, ¿cuál será? La velocidad angular del eslabón 4, que no es conocida, y la que quiero conocer, multiplicada por la distancia que separa a ese punto de su centro de rotación, que sería el 1,4. ¿Sí? Como ustedes ven, esta línea es una sola. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad que acá ha indicado el ingeniero Manuel Galdeano, en amarillo, tiene que ser perpendicular a ambos radios, básicamente. Entonces, igualamos estas dos ecuaciones y de ellas despejamos a omega 4, que es la velocidad angular desconocida, en función de la omega 3 y de los radios correspondientes, donde omega 3 lo hemos calculado en el paso anterior. ¿Sí? Como ustedes verán, este método es un método de determinación de velocidades en forma escalar. Acá no hay ninguna ecuación vectorial. Son todas ecuaciones escalares. Lo que determinamos son los módulos de los de las velocidades, básicamente. Las direcciones las tenemos que tener en cuenta en función de lo que ya es nuestro conocimiento a través de la mecánica racional y el hecho de que la velocidad lineal es perpendicular al radio. Entonces, por eso el ingeniero Manuel Galdeano ha dibujado los vectores velocidad perpendiculares a los radios correspondientes. Perdón. Bueno. Fíjense que nosotros hemos llegado a calcular la velocidad angulares de cada eslabón, ¿sí? Y la búsqueda era encontrar la velocidad angular de omega 4. Pero nosotros podríamos encontrar la velocidad del eslabón 4 sin pasar por el eslabón 3. Seguramente que siempre vamos a necesitar encontrar también el eslabón 3. Pero si quisiéramos hacerlo rápidamente, podríamos hacerlo en un solo paso. En vez de hacer dos pasos, podemos hacerlo en un solo paso. ¿Y cuál es esa relación que nos lo va a permitir? Y justamente el hecho de que estos dos eslabones
están relacionados entre sí a través de este centro instantáneo. Es decir, la velocidad de este punto como perteneciente a este eslabón es igual a la velocidad de este punto como perteneciente a este eslabón. ¿Sí? Entonces, tenemos escrito, entonces acá, que la velocidad del centro instantáneo 2, 4, como perteneciente al eslabón 2, vale la velocidad angular de este eslabón por la distancia que lo separa al punto de su centro de rotación, que como ya les indiqué anteriormente, era la distancia entre el centro instantáneo 2, 4 y el 1, 2. Y por otro lado, si yo considero al punto 2, 4 como perteneciente al eslabón 4, su velocidad estará dada por la velocidad angular del 4 por la distancia que separa al punto 2, 4 de su centro de rotación como perteneciente a 4. ¿Quién es ese centro? 1, 4. Por eso tenemos que será omega 4 por R de I2, 4, 1, 4. Si igualamos estas dos ecuaciones, de ellas directamente podemos despejar omega 4 en función de omega 2, que es la entrada, y los